Olá, bem-vindos ao canal do YouTube da Rede Ecoeco. No vídeo de hoje, veremos a apresentação de Érica Correia sobre sustentabilidade em termos de eficiência energética e ambiental, que ocorreu nas conferências internacionais de construção sustentável. Você também pode saber mais sobre o evento acessando nosso website cited.org/ecoeco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com os seus colegas. Fique agora com a apresentação de Érica Correia. Seguimos ahora con la presentación de la doctora Érica Correia del CONICET Argentina, presentando su tema, sostenibilidad en términos de eficiencia energética y ambiental. Hola, ¿se escucha bien? Hola, buenas tardes a todos. Ya no sé si buenas tardes o buenos días. Un gusto estar acá. Cuando fuimos generosamente convocados por la profesora Irma Mercante en el marco de la red CITED, la idea era incorporar a esta visión de economía circular el tema de la eficiencia energética. Yo escuchaba a Paola que digamos, ella hizo un abordaje en donde la eficiencia energética y la economía circular están estrechamente relacionadas. Con Irma lo veníamos discutiendo y decíamos, es importante que empecemos a trabajar en la Argentina en pos de esta conciliación entre buscar respuestas a la sostenibilidad que contemplen todo el análisis de ciclo de vida de producto. Cuando hablamos de la sostenibilidad en términos de eficiencia energética y ambiental, y hoy el mundo se ve interpelado por la crisis climática, por la crisis alimentaria, por el riesgo hídrico, por la crisis económica, hacia marchar a un sector de la edificación y la construcción cero emisiones, eficiente y resiliente. Han sido enormes mis predecesores en dar números. Actualmente las ciudades son responsables y son víctimas, son responsables muy importantes en la emisión de gases de efecto invernadero, probablemente alrededor del 40%, pero también económicamente son las que mayor presión han sufrido como consecuencias de los efectos de los gases invernadero. Frente a esto, ¿cuál es la solución? Ciudades sostenibles. ¿Cuál es la base de una ciudad sostenible? Un modelo que hace uso racional de los recursos naturales y tecnológicos que una población requiere. También ahí hay un concepto de consumo. ¿Qué es lo que requerimos realmente? Que se puede mantener en armonía con el medio ambiente, nuestro compromiso. ¿Cuál es ese modelo de ciudad sostenible? La primera palabra que debe sonar para todos los países es que ese modelo es propio. ¿Por qué es propio? Porque responde a las características sociotecnológicas, climáticas, disponibilidad del recurso de cada país. Nunca vamos a alcanzar esa sostenibilidad copiando modelos y poniéndolos a funcionar en contextos totalmente diferentes. La responsabilidad, y eso también tomo lo que decía Paola, había que etiquetar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Copiamos? No, miremos, podemos tomar modelos, los tenemos que evaluar. Nuestra primera responsabilidad es saber qué modelo le dice a mi país, en el contexto de mi país, verdaderamente qué está pasando con su situación energética y ambiental, que responda a nuestras necesidades y que pueda ser solucionado con nuestra capacidad científica tecnológica, de manera que nuestra solución incluya a nuestra sociedad y a nuestra tecnología, que sea un motor para el desarrollo tecnológico. Finalmente, no es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos nuestras ciudades. Radicalmente. Esto requiere de todos los actores del sector un cambio de pensamiento y de actitud. Cuando vemos el objetivo de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y enfocamos en el objetivo número 11, ciudades y comunidades sostenibles,
vemos un montón de objetivos, de subobjetivos que componen ese objetivo, que de alguna manera nos llevan a pensar que si yo junto la protección del patrimonio con la reducción de los desastres, con la planificación de los espacios verdes, con una gestión participativa, con viviendas y servicios adecuados, con sistemas de transportes asequibles, con vínculos entre las zonas urbanas y periurbanas, es decir, ciudades conectadas, con reducir el impacto ambiental de las ciudades, parecería que voy a tener una ciudad sostenible. El desafío de todo eso es que esos vínculos no tienen una respuesta lineal, que el vínculo que tenemos que hacer entre todos esos componentes del desarrollo de una ciudad sostenible tiene que estar aceitado, tiene que estar soportado y probablemente responderá a puntos de inflexión. Nunca vamos a tener las mejores soluciones energéticas y ambientales, las tenemos que encontrar y las tenemos que probar. Y muchos de nuestros fracasos, hablo por la experiencia argentina, ha sido pensar que podemos alcanzar una certificación energética y ambiental con la suma lineal de objetivos individuales. Y eso no es lo que ocurre. Primero, porque la física nos lo dice, estos fenómenos no se vinculan linealmente. Y por otro lado, porque además hay sistemas o soluciones que se contraponen. Entonces, ahí está el desafío de nuestros pueblos de someter estas decisiones a las realidades que cada país o cada circunstancia debe enfrentar. ¿Y cuál es el desafío? No solo tomar la decisión, el desafío es contar con la información para tomar la decisión adecuada. Y es en el tema de disponibilidad de datos donde nosotros estamos sufriendo las consecuencias más importantes. Tener datos ciertos, poder relevarlos, poder probarlos para poder tomar las decisiones adecuadas. Otro aspecto importante, en el último informe de la edificación y la construcción de la Alianza Mundial, que está patrocinada por el Programa Nacional de Naciones Unidas y el Medio Ambiente, diríamos, bueno, al 2022, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor? Y bueno, lo que parece es que no estamos mejor. A pesar de las crecientes y entrelazadas crisis económicas, energéticas, que desafían y que resaltan la necesidad de progresar en descarbonizar y mejorar la resiliencia del sector de la construcción, actualmente el sector de la construcción, la parte residencial, no residencial, la construcción de edificios con la empresa del concreto, el aluminio y el acero y los gases provenientes de los ladrillos, del gas, representa el 37% de las emisiones de dióxido de carbono. Si además eso lo relacionamos con el consumo energético, vemos que el 34% de la energía mundial la consume nuestro sector, el sector que hoy nos convoca. Si además evaluamos cómo ha sido en el último informe, la evolución esperada para la reducción de los gases de efecto invernadero, que tiene que ver con las NDC de cada uno de nuestros países, es decir, los compromisos que nosotros hemos asumido para la descarbonización a 2030, que en Argentina alcanza un 35% del cambio de la matriz. Nuestra matriz energética está principalmente compuesta por combustible fósil proveniente del petróleo y un 8% de eficiencia energética. Cuando miramos a nivel mundial, ya no solo Latinoamérica con todos los problemas que nuestra realidad tiene asociada, vemos que cada vez nos estamos alejando más del objetivo de descarbonización. Un poco nos acercamos en la pandemia y pospandémico estamos 9% lejos del objetivo 2050 para alcanzar edificios con emisiones de carbono cero. De hecho, en el 2021, que reporta el 2022, que es el último informe del panel, hemos aumentado un 5% respecto de nuestras emisiones en 2020 y nuestra demanda de energía ha tenido un máximo histórico de 135 exajoule. Eso supone aproximadamente el 4% de incremento. Y esto nos plantea que a pesar de que hemos desarrollado actividades, compromisos,
no estamos tomando las decisiones adecuadas que estén efectivizando esa transición energética y esa disminución del impacto ambiental en el sector. Una explicación es que la intensidad energética de los edificios, que representa el consumo total de energía, actualmente se mantiene en 150 kilovatios hora por metro cuadrado. Necesitaríamos hoy por hoy, para alcanzar nuestros objetivos de descarbonización al 2030, estar en 95 kilovatios hora. Es decir, y además de esa base, deberíamos cada año mejorar un 5%. Para ello, además de pensar en la descarbonización de la matriz energética, es inminente que pensemos en la rehabilitación de los edificios. Y eso es una tarea que, al menos acá en Argentina, no ha iniciado. Tenemos una gran cantidad de nuestro sector edilicio que no responde a ninguna normativa de eficiencia energética, que está deshabilitado, que es ineficiente. Nuestra vivienda social es ineficiente. Para completar el panorama caótico se ha sumado el abrupto incremento de las tarifas energéticas, donde el pueblo argentino va a tener que pagar las consecuencias de ese atraso tarifario sumado a la ineficiencia del desarrollo del sector de la construcción. Y a nivel mundial, parecería que las respuestas de crecimiento no nos están conduciendo hacia un mejor panorama. Si ustedes ven las necesidades, consecuencia del cambio climático, sin duda alguna, nosotros acá en el hemisferio sur estamos de acuerdo al último informe del IPCC, en la condición en donde los fenómenos de calor extremo se van a incrementar un 60%, todos los que vivimos acá lo hemos padecido, tenemos olas de calor que empezaron junio, julio del año pasado y todavía no terminan. Eso hace que las necesidades de enfriamiento y calentamiento, es decir, acondicionamiento de los edificios, suban. También el número de casas se han incrementado, es decir, que la huella de edificios, fíjense que si bien el número de personas que viven en cada casa ha ido disminuyendo, el número de casas ha ido aumentando y la cantidad de metros cuadrados ocupados por persona ha ido aumentando, mientras que nuestros hábitos de consumo prácticamente se han mantenido constantes. Es imposible con esos hábitos de crecimiento del sector poder reducir el impacto en consumo energético y en disminución de dióxido de carbono del sector. Bien, ¿qué es lo que sugiere el informe? ¿Qué es lo que el informe evalúa? Y creo que acá vamos a tener los puntos de encuentro más importantes. Las primeras evaluaciones que el Consorcio Mundial hace es que son necesarias políticas de sostenibilidad en la construcción, que a pesar de que al 2022 casi el 80% de los países han incorporado en sus objetivos de disminución al sector edilicio, lo cual es una buena noticia, porque los países se han anoticiado de que este sector es un gran responsable de los consumos de energía y de la producción del dióxido de carbono. A pesar de eso, no hemos alcanzado los resultados esperados. Por otra parte, una política que ve sumamente eficiente en los países de desarrollo son los códigos edilicios, fundamentalmente orientados a estrategias de eficiencia energética. ¿Qué es lo que reporta? Que el 80% de los países en la actualidad, en sus objetivos de disminución y incremento de la eficiencia energética y disminución de emisiones, tiene contemplado en sus códigos edilicios incorporar estrategias de eficiencia energética. Pero de ese 80%, solo el 26% lo hace de manera obligatoria. Es decir, que necesitamos responsablemente asumir decisiones en los códigos edilicios e implementarlas con obligatoriedad y revisar cada 5 o 10 años si hemos tomado decisiones equivocadas. Estas cosas no representan decisiones que no tienen vuelta atrás. Lo que hay que hacer
es organizar situaciones, tomar para el momento del análisis la mejor decisión, pedirle al sector edilicio, y en esto el sector gubernamental tiene que tomar la iniciativa, tiene que ir a la cabeza de estas decisiones y revisar si estas opciones que hemos tomado dan los resultados que nosotros esperábamos o no, y modificar. Pero sí que es necesario que dejemos de no reglamentar la eficiencia energética en nuestros edificios. Otra herramienta importante, nosotros en Argentina venimos atrasados respecto incluso de nuestros vecinos en la certificación energética. Solamente y también voluntariamente hay una norma de certificación energética en Buenos Aires, otra en Rosario y otra en Córdoba, y en Mendoza hay una norma que está aprobada de certificación energética de edificios, pero que no está promulgada. Por lo tanto, no estamos certificando energéticamente ningún edificio. A eso hay que agregarle que la comunidad internacional está sugiriendo que este tipo de certificaciones edilicias dejen de ser del tipo de eficiencia energética operativa y pasen a contemplar criterios de sostenibilidad en todo el ciclo de vida de la edificación. Y creo que ahí llegamos al punto de encuentro en donde vamos a tener que pensar en la etiqueta energética tradicional, que solo marca consumo kilovatio hora metro cuadrado en función de la condición operativa. Otra herramienta importante es que el número de certificaciones ha aumentado un 19%, y esto ha tenido un impacto positivo. El hecho de que los gobiernos reconozcan y se comprometan con el protagonismo de los edificios en sus medidas de descarbonización es una señal positiva. Pero fíjense que solamente el sector del norte, hay un sector europeo y de Asia, ha incorporado no solo estrategias de adaptación, sino la codificación de la eficiencia energética en términos de sostenibilidad. Y en nuestro sector, en Iberoamérica, son solo estrategias de adaptación y códigos en la mayoría de voluntarios. Incluso hay una gran parte de la región que no menciona en sus NDC el tratamiento o la mejora de la eficiencia energética de los edificios. ¿Qué otra cosa importante? El etiquetado energético de los dispositivos componentes de la energía utilizada. No es loco que un 75%, el 80% de las heladeras, el 75% de la iluminación y el 82% de los equipos de aire acondicionado estén siendo etiquetados en el mundo. Argentina ha desarrollado sus etiquetas, nuevamente son de tipo nominal, no hay ninguna relación ni ningún beneficio para el usuario que elige comprar una mejor etiqueta. Es muy importante, sobre todo para los sistemas de refrigeración y calefacción, que si vemos los consumos de un edificio a nivel internacional, representan prácticamente el 40% del consumo de una vivienda. Fíjense, 40% del consumo, la iluminación 11,6%, el calentamiento de agua, es decir, las etiquetas de nuestros calefones 12,5%. Está probado que aproximadamente el 19% de la energía de un edificio puede mejorarse con dispositivos que funcionen con buenas etiquetas energéticas. Y sin embargo, y a pesar de nosotros tener en nuestros componentes edilicios el etiquetado de las ventanas, el etiquetado de los dispositivos electrónicos, no hemos podido incorporar en nuestros códigos ningún incentivo ni ninguna revisión al equipamiento de los edificios en nuestras normas de eficiencia energética, que además son voluntarias. Otra cosa muy importante es avanzar en la inversión y en el financiamiento de edificios sostenibles. En 2022, un 16% de edificios energéticamente sostenibles fueron financiados, pero en países del grupo 7, del G7,
nunca en países, ese aumento de inversión en edificios nuevos, más eficientes, con certificaciones ecológicas y de sostenibilidad, ha mejorado un 19% la performance mundial en energía. Sin embargo, no estamos consiguiendo porque no estamos impulsando ese tipo de construcciones en nuestra región. Y finalmente, una de las políticas más importantes es la construcción con estrategias para el ciclo de vida completo de los materiales. Se espera que el consumo mundial de materias primas esté cerca de duplicarse en el 2060. Esto va a agravar la sobrecarga ambiental que estamos hoy experimentando y, como el uso de materiales reciclados, podrían reducir más del 80% de las emisiones de gases de invernadero. De todas las políticas que hemos hablado, es sin duda la política más contundente. Esto nos pone en la disyuntiva de tener que incorporar sin demoras el criterio de la certificación energética a lo largo del ciclo de vida de la tecnología utilizada para la construcción del hábitat. Si miramos a nivel mundial, vemos que en la fase de producto tenemos entre un 65 y un 80% de la energía incorporada, en la fase de construcción entre un 6 y un 10%, en la fase de mantenimiento y operación, que es la que estamos atacando con nuestras certificaciones, un 8 y un 15% de la energía total, y en la fase final entre un 3 y un 15%. Es inminente que estas dos fases tienen que ser integradas y además que tenemos que tener conciencia, yo no sé si se ve tan claramente, en esta diapositiva están distintas tecnologías modernas y tradicionales de construcción y sus alternativas de mejora. Si lo miramos adecuadamente, lo que vemos es que muchas veces cuando mejoramos la eficiencia energética de una tecnología, lo único que hacemos es trasladar parte del ahorro de la fase operativa a la parte de la fase constructiva o de materiales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso está hecho tanto para el steel frame como para el encofrado aislado de concreto, como para las casas de madera. La mayoría de las estrategias de optimización de esas tecnologías de construcción que estamos aplicando, lo único que están haciendo es disminuir el consumo de la fase operativa, muchas veces incrementando el consumo de la fase extractiva. Por eso es muy importante que nosotros trabajemos firmemente en analizar este tipo de decisiones, porque nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas, que es de hecho lo que nos ha estado pasando, porque hemos estado eficientizando nuestro sector de la construcción y parecería que a varios años de la Conferencia de Río y un par de años del Acuerdo de París, nada está cambiando fuertemente. Muy importante saber la cantidad de dióxido de carbono que está embutido en cada uno de los materiales de construcción. Tenemos gran cantidad de componentes de las construcciones modernas bolivianas que son muy intensivos en la generación de dióxido de carbono y los más tradicionales menos intensivos, pero si miráramos la intensidad de consumo de agua, seguramente esto cambiaría. Y ahí es donde viene nuevamente la opción de tomar la mejor decisión en el sector en el que nosotros estamos. Mendoza es un desierto y el agua es clave para nuestro desarrollo. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones principales a los responsables políticos y a los dirigentes? Debe haber coaliciones, por eso estamos acá. Debe haber coaliciones de actores para establecer objetivos y una estrategia para que el sector de los edificios y la construcción sea sostenible, resiliente y de cero emisiones. Coalición, es lo que estamos tratando de construir. Los gobiernos deben establecer códigos obligatorios de eficiencia energética de los edificios y además una hoja de ruta de nuevos códigos y normas de edificación que se basen en el objetivo de emisiones cero, considerando todo el ciclo de vida del edificio.
es muy importante y hemos tenido y tenemos a muchos técnicos que trabajan en los municipios de nuestra región, contar con el apoyo del municipio para que estas normativas se consustancien en territorio. Nunca podremos dar el paso si no comenzamos a imponer pequeños criterios de eficiencia energética y sostenerlos en el tiempo. También es necesario, y eso las empresas que hoy están acá han dado muestra de apoyar, no solo que los gobiernos, sino también los actores no estatales, que somos todos el resto, aumenten su inversión en eficiencia energética, tanto en las empresas como en las viviendas. Los gobiernos es necesario que utilicen incentivos económicos y no económicos. Esto es un desafío para el Cono Sur, ya que los incentivos económicos son privativos para nosotros, pero hay otro tipo de incentivos en los que hay que pensar y se puede actuar. Promover la inversión y ayudar a los hogares más vulnerables. También que los sectores de la construcción y de los materiales de construcción deben comprometerse en reducir las emisiones de CO2 en toda la cadena de valor. Y de esto me tomo porque es el sector al que yo pertenezco. Es urgente aumentar la financiación para crear alianzas de investigación entre los sectores públicos y privados a fin de acelerar el desarrollo, la demostración y la comercialización de innovaciones que reduzcan el carbono emitido en los materiales de construcción. Es ineludible. Estamos acá para configurar esas alianzas, para poder avanzar sobre el desarrollo, para poder poner en realidad de la visión a la acción, como dice el lema de esta jornada, el concretar acciones y desarrollos que nos lleven a consustanciar esto que necesitamos para la descarbonización del planeta, que como bien decía la oradora que estuvo antes que yo, es nuestra responsabilidad también por el futuro de nuestros hijos, por el futuro del planeta. Para los gobiernos que se hayan propuesto lograr un entorno construido con cero emisiones, los reglamentos y la evaluación de las emisiones deben considerar todo el ciclo de vida completo del edificio, y es necesario que los gobiernos municipales adopten políticas que promuevan el cambio hacia economía circular, que tampoco se ha venido dando. Es decir, el último informe de la situación energética, este es el Global Tracker del sector de la construcción, nos dice que ya no podemos pensar más en eficiencia energética y descarbonización solo en términos de cambiar el mix de producción de energía, que tenemos que involucrar la rehabilitación de edificios y que ese concepto de rehabilitación tiene que estar basado en todo el ciclo de vida de materiales, porque si no, no alcanzamos ninguna compensación que nos permita avanzar hacia un ahorro efectivo. Finalmente, decirles que yo pertenezco a este sector, al sector académico, y que en esto de crear alianzas, el Instituto de Hábitat y Energía, el CIERS, todos los institutos de la Universidad Nacional de Cuyo y los institutos del CONICET, trabajamos activamente en políticas de adaptación y de mitigación al cambio climático en las áreas urbanas, sobre todo el INAE, forestación, preservación de espacios libres, infraestructura verde, eficiencia energética, energía renovable, transporte sostenible, y que nuestros resultados muestran que con muy poca inversión sería posible obtener ahorros energéticos en nuestra escala edilicia de entre el 15 y el 30%. Si ustedes leen nuestras publicaciones, verán que eso es posible sin grandes inversiones. Solamente hace falta tomar las decisiones adecuadas sobre qué estrategia para materializar la ciudad, qué estrategia para darle forma, cómo densificarla, hacia dónde avanzar. Bueno, me quedo con un comentario de Lord Kelvin, el de los grados Kelvin. Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. A esto nos dedicamos desde el instituto, lo medimos, lo simulamos, lo mejoramos, y yo creo que hace falta un paso más a nivel de sociedad.
medirlo, mejorarlo y sistematizarlo para ponerlo a disposición de las personas para que tanto los gobiernos como las comunidades y las empresas puedan tomar las decisiones adecuadas. Para seguir charlando de estos y de otros temas, bueno, los esperamos mañana en el Seminario de Soluciones Sustentables para la Eficiencia Energética. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias a todos los que han participado para que esto sea posible. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a la doctora Erika Correa, que estuvo en representación del CONICET. Lamentablemente, por un tema de tiempos, si hay consultas, las vamos a responder en el break. Ahí los esperamos. Neste vídeo, vimos a apresentação de Erika Correa sobre sustentabilidade em termos de eficiência energética e ambiental, que ocorreu nas Conferências Internacionais de Construção Sustentável. No próximo vídeo, veremos a apresentação de Rubner Ria sobre fabricação aditiva de materiais à base de RCD, uma alternativa de construção sustentável. E não se esqueça de nos seguir nas outras redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.